Mi jefe me despidió después de 15 años de trabajo, diciendo que ya no era productivo. Un año después, gané una demanda laboral y me indemnizaron con más de lo que me habían pagado en todos esos años, quedando la empresa casi en quiebra. Ahora mi hijo quiere venganza y ellos le ruegan que no hunda más la empresa en redes. La voz de Daniel, mi ahora ex jefe, todavía me retumbaba en la cabeza, repitiéndose como un disco rayado. Mateo, hemos decidido reestructurar el departamento y tu perfil ya no encaja con la nueva dirección estratégica. Pura mierda corporativa para no decirme a la cara que me estaban botando como a un perro viejo. Caminé hasta mi escritorio con una caja de cartón en las manos, sintiendo las miradas de todos clavadas en mi nuca. Algunos con lástima, otros, los más jóvenes, con esa indiferencia cruel de quien cree que a ellos nunca les va a pasar. Metí en la caja la foto de mi esposa Isabel y mi hijo Lucas, la estúpida taza que me regalaron en un amigo secreto hacía 5 años, un par de libros y una planta medio seca que ya era parte del mobiliario. 15 años de mi vida reducidos a una caja de cartón de mierda. La conversación había sido surrealista. Daniel, un tipo al que prácticamente vi crecer en la empresa y al que le enseñé la mitad de lo que sabe, estaba sentado al otro lado de su escritorio de caoba, sin atreverse a mirarme a los ojos. Se la pasó ajustándose la corbata y carraspeando mientras soltaba su discurso aprendido. Le pregunté directamente, ¿qué coño es eso de nueva dirección estratégica, Daniel? Llevo 15 años aquí. He superado todas las metas, he traído clientes que nos han dado de comer por años, ¿de qué carajos hablas? Fue entonces cuando soltó la frase que me partió por dentro, esa que me taladraba el cerebro. Con una frialdad que jamás le había visto, me dijo, si quieres ser honesto, Mateo, tu productividad ha bajado en el último año. Necesitamos gente con más hambre, más adaptada a los nuevos tiempos, hambre, hijo de la gran puta. Me he perdido cumpleaños de mi hijo, aniversarios con mi mujer y hasta el funeral de un buen amigo por sacar adelante proyectos para esta puta empresa, ¿y ahora me venía con que no tenía hambre? Lo que no tenía era 20 años ni ganas de quedarme hasta las 3 de la mañana por un sueldo de becario y una palmada en la espalda. Me querían fuera porque mi sueldo era alto y mi cara ya les recordaba que el tiempo pasa. Conduje a casa en una especie de trance. No puse la radio. El silencio era total, solo interrumpido por mis propios insultos en voz baja. Cada semáforo en rojo era una tortura, una invitación a golpear el volante hasta romperme los nudillos. Pensaba en la hipoteca, en la universidad de Lucas, en todos los putos planes que teníamos para el verano. Todo se había ido al carajo en una conversación de 10 minutos con un imbécil que cree que liderar es repetir frases que lee en libros de autoayuda para ejecutivos. Cuando llegué a casa, Isabel me vio la cara y supo que algo iba terriblemente mal. Dejé la caja en el suelo de la entrada y ni siquiera pude hablar. Ella se acercó, me abrazó y fue ahí cuando me rompí. Le conté todo, el discurso de mierda de Daniel, la humillación de la caja, el sentimiento de ser un trasto inútil. Isabel, en lugar de asustarse, se llenó de una rabia que casi podía tocarse. Me dijo, ese malnacido no sabe con quién se metió. Esto no se va a quedar así, Mateo. Te lo juro. Su apoyo fue como un puto salvavidas en medio del océano de mierda en el que me estaba ahogando. Más tarde llegó Lucas. Entró a la casa haciendo ruido, como siempre, y se cayó en seco al vernos en el sofá, con las caras largas. Le explicamos la situación y su reacción fue distinta. No fue de apoyo tranquilo como su madre, fue explosiva. Se levantó de golpe y gritó, son unos hijos de puta, unos putos cobardes. Papá, tienes que demandarlos, tienes que joderlos. No puedes dejar que te hagan esto y se vayan de rositas. Y aquí estoy ahora. Es la 1 de la madrugada. Isabel y Lucas duermen, o al menos eso creo. Yo no he podido pegar ojo. Doy vueltas por la casa a oscuras, me sirvo un vaso de agua, miro por la ventana. Siento una mezcla tóxica de rabia, miedo y una vergüenza que me come por dentro. Tengo 53 años. Para el mercado laboral, soy un puto fósil. ¿Quién va a contratar a un tipo de mi edad teniendo a miles de chavales dispuestos a hacer lo mismo por la mitad de dinero y sin rechistar?
Toda mi identidad estaba ligada a ese trabajo, a ser el proveedor, el profesional exitoso. Y de un plumazo, Daniel me lo ha quitado todo. No sé qué voy a hacer mañana, ni pasado mañana. No tengo un plan. Solo tengo esta rabia acumulada y la sensación de que me han robado una parte de mi vida. Por eso escribo esto, supongo. Para no volverme loco. Para gritar en algún sitio donde quizás alguien entienda lo que se siente que te tiren a la basura después de haberlo dado todo. Actualización 1. Ha pasado un mes. 31 días, para ser exacto, aunque a mí me han parecido una puta eternidad. Los primeros días fueron los peores, una niebla densa de incredulidad y autocompasión. Me levantaba tarde, deambulaba por la casa en pijama como un fantasma y sentía una punzada en el pecho cada vez que veía a Isabel irse a trabajar. Ella intentaba animarme, me preparaba el café y me decía que aprovechara para descansar, para hacer cosas que nunca tenía tiempo de hacer. Pero, ¿qué coño iba a hacer? Mi vida entera, mi rutina, se había construido alrededor de ese trabajo. Ahora, el silencio de la casa durante el día era ensordecedor, un recordatorio constante de mi nueva e impuesta inutilidad. Empecé el ritual de buscar trabajo, una tortura moderna que consiste en pasarte 8 horas al día frente a una pantalla, rellenando formularios interminables y adaptando tu currículum 1000 veces para que una puta inteligencia artificial decida si eres digno de que un humano te dedique 30 segundos de su tiempo. He enviado más de 100 solicitudes, he perdido la cuenta. La mayoría se han perdido en el limbo digital, sin un solo acuse de recibo. Unas 20 me han contestado con el típico correo automático, esa basura impersonal que te dice que eres un candidato cojonudo pero que han encontrado a alguien más cojonudo que tú. Conseguí 2 entrevistas. 2. La primera fue por videollamada con una chica de recursos humanos que no tendría más de 25 años. Me hizo preguntas sacadas de un manual, como si estuviera marcando casillas en un formulario. La peor parte fue cuando me preguntó con una sonrisita condescendiente, veo que tienes una gran trayectoria, Mateo, pero, ¿cómo te mantienes al día con las nuevas tendencias del marketing digital y las redes sociales? Me dieron ganas de decirle, mira, niñata, yo cerraba tratos millonarios cuando tú todavía estabas aprendiendo a no cagarte en los pañales. Pero en lugar de eso, sonreí y le solté todo el rollo sobre los cursos que había hecho y cómo supervisaba las campañas de los más jóvenes en mi antiguo puesto. Pura paja. Supe que no tenía ninguna oportunidad cuando vi su cara de póker. La segunda entrevista fue presencial. Fui en traje, como un gilipollas, solo para encontrarme con un tipo en zapatillas deportivas y camiseta que me recibió en una oficina que parecía un parque de juegos para adultos. El entrevistador era un chaval al que yo había rechazado para unas prácticas hacía 6 o 7 años. No pareció reconocerme, o si lo hizo, lo disimuló muy bien. Me miraba con una mezcla de curiosidad y lástima, como si fuera una reliquia de museo. La entrevista fue corta y humillante. Me fui de allí sintiéndome 100 años más viejo y con el ego por los suelos. La tensión en casa ha ido creciendo, es inevitable. El dinero empieza a ser un problema real. Hemos cancelado las vacaciones, hemos recortado gastos de donde hemos podido y cada vez que llega una factura, la atmósfera se vuelve pesada. Isabel no me culpa, ni mucho menos, pero el estrés nos está pasando factura a los dos. Discutimos por tonterías, nos irritamos con facilidad. Ella llega cansada de trabajar y me encuentra a mí, amargado en el sofá, y aunque no lo diga, sé que le duele verme así. Lucas también lo nota. Intenta animarme, me enseña memes en su teléfono o me habla de sus clases, pero hay una barrera invisible entre nosotros. Él me ve como un hombre derrotado y yo me siento como un fracaso de padre por no poder ocultárselo. Fue Isabel la que no soltó el tema de la demanda. Yo me negaba en rotundo al principio. No quería más humillaciones, no quería gastar un dinero que no teníamos en abogados para que al final un juez se riera en mi cara. Una noche, después de una discusión especialmente agria por una factura de la tarjeta de crédito, ella se sentó a mi lado y me agarró la mano. Me dijo con los ojos llenos de lágrimas, Mateo, esto no es por el dinero. Es por ti. No voy a dejar que ese cabrón de Daniel te destruya.
No voy a permitir que te convenzas de que eres el trasto viejo que él dice que eres. Tienes que luchar. No por mí, ni por Lucas. Por ti. Para recuperar tu dignidad. Sus palabras me golpearon más fuerte que cualquier rechazo laboral. Tenía razón. Al día siguiente, llamé a una abogada que un antiguo compañero me había recomendado. Su nombre es Elena. Su oficina no era nada impresionante, un pequeño despacho en un edificio antiguo, lleno de archivadores y montañas de papeles. Ella era una mujer de unos 40 y tantos, de aspecto serio y con una mirada increíblemente penetrante. Le conté toda la historia, esperando una palmadita en la espalda y un lo siento mucho. En su lugar, empezó a hacerme preguntas. Preguntas específicas, punzantes. Me pidió que recordara conversaciones, fechas exactas, testigos. Mientras yo hablaba, ella tecleaba sin parar en su ordenador. Rebuscando en mi memoria y en los correos viejos que tenía guardados, encontramos varias perlas. Recordé un correo de Daniel, de hacía unos 8 meses, en el que felicitaba a todo el equipo por un proyecto exitoso y mencionaba específicamente a un recién llegado diciendo que la energía fresca de los jóvenes es justo lo que esta empresa necesita para rejuvenecer. En su momento me pareció un comentario inofensivo. Elena casi sonrió al leerlo. Encontramos también mis evaluaciones de desempeño de los últimos 5 años, todas calificadas como sobresalientes, excepto la del último trimestre. Convenientemente calificada como necesita mejorar sin ninguna justificación sólida. Cuando terminé de contarle todo, Elena se reclinó en su silla, me miró fijamente y dijo, Mateo, tu exjefe no solo es un capullo, sino que además es un capullo estúpido. Ha dejado un rastro de migas de pan lo suficientemente grande como para que podamos llevarlo al matadero. Esto es un caso de libro de discriminación por edad. Vamos a joderlos, pero vamos a joderlos bien. Por primera vez desde que me senté en esa puta oficina, sentí que el hielo en mi estómago empezaba a derretirse, reemplazado por una rabia fría y afilada. Ya no era solo tristeza. Ahora era ganas de pelear. Actualización 2. Ya han pasado 6 meses desde el día en que Daniel me echó a la calle. Si alguien me hubiera dicho entonces que mi vida se convertiría en este pantano de terminología legal, declaraciones juradas y una montaña de papeles que amenaza con tragarse la mesa del comedor, me habría reído. O habría llorado, probablemente lo segundo. El proceso legal es una bestia lenta y pesada que se alimenta de tu paciencia y tu dinero. La rabia inicial, esa que te hace querer quemarlo todo, se ha transformado en algo más frío, más metódico. Cada mañana me levanto y mi primer pensamiento ya no es la humillación, sino la estrategia. Elena, mi abogada, me ha convertido en su soldado de infantería en esta guerra de desgaste. Hemos estado inmersos en lo que llaman la fase de descubrimiento, que es un nombre elegante para el acto de rebuscar legalmente en la basura del otro con la esperanza de encontrar algo podrido. Y vaya si hemos encontrado. La empresa contrató a un bufete de abogados de esos caros, con oficinas en el centro y tiburones con sonrisas falsas que intentaron destrozarme en mi declaración. Fueron 8 horas seguidas en una sala de reuniones sin ventanas, con 3 de sus abogados interrogándome sobre cada puto detalle de mis 15 años de trabajo. Intentaron pintarme como un dinosaurio amargado, tecnológicamente inepto y resentido con los jóvenes. Sacaron a relucir un error menor en un informe de hace 7 años, un día que llegué tarde por una emergencia familiar, cualquier mierda que pudieran usar para manchar mi historial. Fue brutal. Tuve que morderme la lengua 1000 veces para no mandar a la mierda a un capullo repeinado que me preguntaba si sabía usar Google Drive. Elena me había preparado bien. Me dijo, Mateo, van a intentar provocarte, hacerte parecer un viejo gruñón. Tú respira hondo, contesta solo lo que te pregunten y no les des nada. Mantente aburrido, factual. Tu calma los va a desquiciar. Y así fue. Contesté a todo con una monotonía calculada, y al final del día, eran ellos los que parecían frustrados. Pero la verdadera acción ha estado en el contraataque de Elena. Ella es una puta artista en este campo.
Ha solicitado toneladas de documentación interna, correos electrónicos, registros de recursos humanos, actas de reuniones, evaluaciones de desempeño de todo el departamento durante los últimos 5 años. La empresa se resistió, alegando confidencialidad, pero el juez les obligó a entregar casi todo. Y ahí es donde la historia de baja productividad de Daniel se empezó a desmoronar como un castillo de naipes. Encontramos la prueba definitiva, un hilo de correos entre Daniel y el director de recursos humanos discutiendo la necesidad de optimizar el presupuesto del departamento. En uno de esos correos, Daniel escribió la frase que Elena ahora considera la joya de la corona de nuestro caso: tenemos que aligerar la carga salarial. Mateo es un gran tipo, pero su coste es el de 3 juniors. Hay que gestionar su salida de forma delicada para dar paso a sangre nueva que nos salga más rentable y esté más alineada con la cultura digital. No hablaba de productividad. No hablaba de rendimiento. Hablaba de mi edad y de mi sueldo. Hablaba de reemplazarme por mano de obra barata. Leer esas palabras, ver escrito en negro sobre blanco el motivo real y miserable de mi despido, fue como si me apuñalaran de nuevo, pero esta vez, la herida se llenó de veneno y de una determinación de acero. Además, los datos de despidos que conseguimos eran demoledores. Demostraban un patrón clarísimo: en los últimos 3 años, 7 empleados mayores de 45 años habían sido reestructurados del departamento de Daniel, y en todos los casos, sus puestos habían sido o bien eliminados o cubiertos por personas menores de 30. Hace un par de semanas, sabiéndose acorralados, los abogados de la empresa nos llamaron para ofrecernos un acuerdo. Fue patético. Elena me llamó y me lo leyó por teléfono con un tono de voz que mezclaba la indignación y la burla. Me ofrecían el equivalente a 6 meses de sueldo y una cláusula de confidencialidad tan bestia que prácticamente me prohibía decir que había trabajado allí. Era una limosna a cambio de mi silencio. Una puta miseria para que me callara y desapareciera. Cuando Elena terminó de leer, hubo un silencio. Le dije: Elena, diles de mi parte que pueden coger su oferta de mierda y metérsela por el culo, una por una. Escuché su risa al otro lado de la línea. Me contestó: me alegra que digas eso, Mateo, porque yo les he dicho algo muy parecido, aunque con palabras un poco más legales. Rechazamos la oferta de plano. Ahora saben que vamos a por todas. Esta lucha está consumiendo mis ahorros y mi energía, no voy a negarlo. Para sobrevivir, he empezado a hacer algunos pequeños trabajos de consultoría por mi cuenta, contactando a viejos clientes que confiaban en mí. No es mucho, pero paga las facturas y, lo que es más importante, me hace sentir que mi cerebro todavía funciona, que mi experiencia vale para algo. Lucas me ha ayudado a montar una página web sencilla y me maneja las redes. Ver a mi hijo tan comprometido, tan cabreado por la injusticia, es un motor que me impulsa cada día. Ya no se trata solo de mí. Se trata de mi familia. Se trata de demostrarle a ese hijo de puta de Daniel y a la empresa que lo protege que las personas no son cifras en un balance que se pueden borrar sin consecuencias. Ya no busco otro trabajo. Mi trabajo ahora es esta demanda. Mi trabajo es hacer que se arrepientan del día en que decidieron que yo era prescindible. Actualización 3. Ha pasado un año. Un año entero desde que me senté en mi coche en ese estacionamiento sintiéndome como un pedazo de basura. Hoy, me he sentado en el mismo coche, en el estacionamiento de las oficinas de Elena, y por primera vez en 12 meses he podido respirar hondo sin sentir una puta daga clavada en el pecho. Ganamos. Joder, es que todavía me cuesta creerlo mientras lo escribo. Ganamos de una forma tan aplastante que casi me siento en estado de shock. No llegamos a juicio. Sus abogados, los tiburones de traje caro, pidieron una mediación de última hora hace un par de semanas, un último intento de evitar que toda su mierda saliera a la luz en un tribunal público. Sabían que los teníamos agarrados por los huevos con las pruebas que Elena había desenterrado y estaban desesperados por evitar el escándalo. Aceptamos. La reunión fue en una de esas salas impersonales de un centro de mediación, con una mesa tan larga que parecíamos 2 ejércitos a punto de firmar un armisticio. Y allí estaba él. Daniel. Sentado al otro lado de la mesa, flanqueado por sus abogados.
Parecía que había envejecido 10 años en estos últimos meses. Estaba más delgado, con unas ojeras moradas que ni el mejor maquillaje podría ocultar, y durante las casi 6 horas que duró la puta reunión, no se atrevió a mirarme a la cara ni una sola vez. Mantuvo la vista fija en un bloc de notas sobre el que no escribió ni una puta palabra. Verlo así, pequeño, acobardado, despojado de toda su arrogancia de jefe todopoderoso, fue una victoria en sí misma. El proceso fue una partida de póker de alto nivel, y Elena era la mejor jugadora de la mesa. Los abogados de la empresa empezaron con una oferta que, aunque era sustancialmente mayor que la primera basura que nos ofrecieron, seguía siendo un insulto. Elena ni siquiera se dignó a contraofertar. Simplemente se rió, una risa corta y seca que resonó en el silencio de la sala, y le dijo al mediador, parece que sus clientes todavía no entienden la gravedad de su situación. Vuelvan cuando estén listos para tener una conversación seria. Y nos quedamos en silencio. Fueron los 20 minutos más largos de mi vida. Podía ver a los abogados del otro lado susurrando entre ellos, mirando a Daniel, que parecía encogerse en su silla. Volvieron con una cifra nueva. Y así estuvimos durante horas, un tira y afloja agotador con el mediador yendo y viniendo entre nuestra sala y la suya. Elena se mantuvo impasible, como una estatua. Tenía una cifra escrita en su cuaderno y cada vez que el mediador entraba, ella simplemente señalaba el número. No se dio ni un centavo. La tensión era brutal. Llegó un punto en el que su abogado principal entró en nuestra sala, rojo de la furia, y empezó a gritar que su cliente no era un cajero automático y que sus demandas eran absurdas. Elena esperó a que terminara su berrinche y, con una calma que daba miedo, le contestó, su cliente trató a mi cliente como un objeto desechable después de 15 años de lealtad. Ahora va a pagar el precio de ese objeto, con intereses. La próxima vez que entre aquí gritando, esta conversación se habrá terminado y nos veremos en el juicio, donde créame, la cifra será mucho, mucho más alta y su cliente será el hazmerreír de la industria. El tipo se quedó blanco, dio media vuelta y se fue. Media hora después, volvieron y aceptaron. Firmamos un acuerdo de confidencialidad que me impide decir la cantidad exacta, pero os daré una idea. La cifra final que firmamos es superior a la suma de todos los salarios brutos que me pagaron en los 15 años que trabajé para ellos. Cuando vi el número escrito en el papel, sentí un mareo. No parecía real. Era una cantidad de dinero que resuelve la vida. Al salir del edificio, el sol me dio en la cara y por primera vez en un año no lo sentí como una agresión. Abracé a Elena allí mismo, en medio de la acera. No me avergüenza decir que se me escaparon las lágrimas. Lo primero que hice fue llamar a Isabel. Solo le dije se acabó. Ganamos. Y escuché su grito de alegría y alivio al otro lado, un sonido que borraba de golpe 12 meses de angustia. Esa noche lo celebramos. Fuimos a un restaurante carísimo, de esos a los que siempre habíamos querido ir pero que nunca nos podíamos permitir. Pedimos el vino más caro de la carta, comimos hasta reventar y nos reímos. Nos reímos como no lo habíamos hecho en muchísimo tiempo. Vi a Lucas mirar el menú sin preocuparse por los precios y sentí un orgullo inmenso. No por el dinero, sino por haber luchado, por no haberme dejado pisotear. Él me miró, levantó su copa y me dijo, estoy orgulloso de ti, papá. Les has dado su merecido a esos hijos de puta. Sin embargo, ahora que el champán ha perdido sus burbujas y estoy aquí, en el silencio de mi casa, siento algo más aparte de la euforia. Es una extraña sensación de vacío. Durante un año, esta demanda ha sido mi trabajo, mi obsesión, mi razón para levantarme por la mañana. Ahora que se ha acabado, hay un silencio que me inquieta. Un antiguo compañero me llamó para felicitarme, la noticia ya corre como la pólvora. Me contó que la empresa está al borde del colapso. Para pagarme, han tenido que pedir un crédito de emergencia y se habla de despidos masivos inminentes. La noticia debería darme una satisfacción plena, y una parte de mí, la parte más oscura, se regodea en ello. Pero otra parte, una muy pequeña, no puede evitar pensar en la gente que se quedará en la calle por culpa de un capullo como Daniel. La victoria es dulce, sin duda.
Pero el sabor que deja en la boca es más complejo de lo que jamás imaginé. Actualización 4. Han pasado 3 meses desde que firmamos el acuerdo. 3 meses en los que mi vida ha dado un giro de 180 grados. El cambio más grande no es el dinero en el banco, aunque no voy a ser hipócrita, ayuda de cojones. Hemos liquidado la hipoteca, un peso que llevábamos cargando sobre los hombros por más de 20 años. La matrícula de la Universidad de Lucas está pagada hasta que se gradúe. He contratado a un asesor financiero y, por primera vez en mi vida, el dinero está trabajando para mí, en lugar de ser yo el que se desvive por él. Me he convertido en una especie de jubilado prematuro, aunque prefiero llamarlo consultor independiente con una agenda muy relajada. El cambio más grande, en realidad, es el silencio. Ya no hay un zumbido constante de ansiedad en mi cabeza. Duermo toda la noche de un tirón. Los domingos por la tarde ya no me provocan esa angustia pre-lunes. Isabel y yo hemos recuperado una complicidad que el estrés había erosionado. Damos largos paseos, hemos empezado a planear un viaje por el sur de Europa, ese que siempre posponíamos para cuando fuera el momento adecuado. Creía que por fin habíamos cerrado el capítulo. Creía que habíamos ganado y que ahora tocaba disfrutar de la paz. Qué ingenuo fui. Mientras yo me he dedicado a sanar, mi hijo Lucas se ha dedicado a afilar el hacha. Durante el proceso legal, su rabia fue mi combustible. Era mi mayor defensor, mi investigador jefe, el que me recordaba cada día por qué estábamos luchando. Pero ahora que la guerra ha terminado, su ira no se ha disipado. Al contrario, parece haberse concentrado, destilado en un veneno puro y helado. Al principio no le di importancia. Pensé que era la indignación propia de la juventud, que se le pasaría con el tiempo. Pero empecé a notar cosas. Pasaba horas encerrado en su habitación, tecleando furiosamente. Las conversaciones con sus amigos por teléfono ya no eran sobre videojuegos o clases, sino que estaban llenas de susurros y términos como servidor proxy, dominio anónimo y campaña de desprestigio. Dejó de ser el chico alegre y se convirtió en alguien sombrío, con una mirada dura que no le había visto nunca. La semana pasada, intenté hablar con él. Estábamos en la cocina y yo comentaba, con cierta alegría, que por fin sentía que podíamos dejar todo atrás y seguir adelante. Lucas dejó de hacer lo que estaba haciendo, me miró fijamente y me dijo con una voz carente de emoción, «Seguir adelante, ¿tú crees que esto se arregla con un cheque, papá? Ese dinero no es justicia, es una mordaza. Te pagaron para que te callaras, para que su mierda no salpicara. Vi lo que te hicieron. Te vi hecho polvo, dudando de ti mismo, sintiéndote un fracasado. Te robaron la confianza, te humillaron. Y ahora viven como si nada, mientras tú tienes que seguir adelante. No, eso no es justicia. Eso es una puta transacción comercial». Sus palabras me dejaron sin aire. Para mí, el acuerdo era el reconocimiento de su culpa, la prueba tangible de mi victoria. Para él, era simplemente el precio que los ricos pagan para barrer sus crímenes debajo de la alfombra. Fue entonces cuando me lo mostró todo. Me sentó delante de su ordenador y me explicó en qué había estado trabajando estos últimos 3 meses. Y sentí un escalofrío. Lucas, mi hijo, el chaval al que le costaba ordenar su cuarto, había construido una elaborada y terrorífica máquina de demolición digital. Había creado una página web con un diseño impecable y un nombre escalofriante, el Archivo Daniel, dedicada a exponer la cultura tóxica de la empresa. Usando canales seguros, había contactado a 5 de los otros 6 empleados mayores que habían sido despedidos de forma similar. Tiene sus testimonios grabados, transcritos y con pruebas documentales que los respaldan. Consiguió que un empleado actual, asqueado con la dirección, le filtrara cadenas de correos internos y capturas de pantalla de chats de la empresa donde los directivos se burlaban de los empleados más viejos. Hacían comentarios sexistas y planeaban cómo deshacerse de la gente problemática. Lo tiene todo organizado en un calendario de contenidos. Artículos, videos cortos para TikTok e Instagram, hilos de Twitter, infografías, todo listo para ser lanzado en una campaña coordinada durante un mes entero. Su plan no es solo dañar su reputación, es aniquilarla. Quiere que sus clientes principales se enteren,
que sus inversores entren en pánico y que nadie con 2 dedos de frente quiera volver a trabajar para ellos nunca más. Es una declaración de guerra total. Lo miré, horrorizado y, muy a mi pesar, profundamente impresionado. Le dije que estaba loco, que esto era ir demasiado lejos. Le expliqué que la empresa ya estaba herida de muerte por mi indemnización, que su campaña no solo la destruiría por completo, sino que mandaría al paro a las decenas de personas que todavía trabajan allí. Gente que no tenía la culpa de tener un jefe miserable. Intenté apelar a su compasión. Su respuesta me congeló. La compasión es un lujo que ellos no tuvieron contigo, me dijo. Y esa gente que sigue ahí, los que vieron cómo te humillaban día tras día y se callaron para salvar su propio culo, no merecen mi compasión. A veces, para limpiar una infección, tienes que amputar la extremidad entera. Y ahora no sé qué hacer. He ganado mi batalla, tengo mi dinero y la oportunidad de vivir una vida tranquila. Pero he creado un monstruo, o quizás, simplemente le he abierto los ojos a mi hijo sobre cómo funciona el mundo de verdad. Él quiere quemarlo todo hasta los cimientos y yo soy el único que quizás podría detenerlo. La paz que tanto me costó conseguir se siente ahora como el silencio que precede a una tormenta que mi propio hijo está a punto de desatar. Actualización final. La calma, como siempre, era solo una ilusión. Un breve respiro antes de la siguiente oleada. Durante el último mes, viví en una especie de tregua incómoda con mi hijo. No volvimos a hablar de su proyecto. Él seguía con su intensidad silenciosa y yo intentaba ignorarla, aferrándome a la esperanza de que se le pasara, de que la rabia se le agotara como se me había agotado a mí. Pero la rabia de un joven es un fuego diferente, no se extingue, se concentra. Y la bomba, por supuesto, acabó estallando. Sucedió ayer por la tarde. Estaba en el patio trasero, intentando arreglar una silla de jardín, disfrutando del sol, sintiéndome como un hombre normal por primera vez en mucho tiempo. Entonces sonó mi móvil. Miré la pantalla y casi se me cae el corazón a los pies. Era un número desconocido, pero debajo, el identificador de llamadas mostraba el nombre de la empresa. Mi antigua empresa. Dudé un segundo, con 1000 escenarios pasando por mi cabeza. Contesté. La voz al otro lado era un susurro tembloroso, casi irreconocible. Era Daniel. El tono arrogante de ejecutivo había desaparecido por completo, reemplazado por el pánico puro y sin adulterar de un animal atrapado en una trampa. Empezó a balbucear, atropellándose con las palabras. Dijo que sabía lo del sitio web, lo de los testimonios, que de alguna manera se habían enterado de todo. Supongo que uno de los otros despedidos se asustó y les avisó. Y entonces empezó a suplicar. Nunca en mi vida he escuchado a un hombre tan humillado. Me rogó, me imploró que detuviera a Lucas. Usó frases como nos va a destruir, esto nos llevará a la quiebra, hay 40 familias que dependen de este trabajo, Mateo, por favor. Mientras él seguía con su letanía de desesperación, le hice una seña a Lucas, que estaba en la cocina y se había asomado al oír mi tono de voz. Se acercó con curiosidad. Sin decir nada, pulsé el botón del altavoz. El patético lamento de Daniel llenó el silencio del patio. Lucas se quedó quieto, escuchando. Y mientras Daniel hablaba de los hijos de sus empleados, de las hipotecas que no podrían pagar, vi como una sonrisa lenta y fría se dibujaba en la cara de mi hijo. No era una sonrisa de alegría, era una sonrisa de una satisfacción gélida, casi cruel. Era la sonrisa de un verdugo que disfruta de su trabajo. Daniel hablaba y hablaba, su voz quebrándose, y Lucas simplemente escuchaba, asintiendo levemente para sí mismo, como si cada palabra de pánico fuera una confirmación de su poder. El clímax de la humillación llegó cuando Daniel, entre sollozos, me dijo, Mateo, te pido perdón. Lo que te hice estuvo mal, fui un cobarde, un imbécil. Haré lo que sea. Publicaré una disculpa, te daré una carta de recomendación, lo que quieras, pero por el amor de Dios, para tu hijo. La llamada de repente se cortó por un segundo y se unió otra voz, la del director general, un tipo todavía más arrogante que Daniel, que ahora sonaba igual de aterrorizado, repitiendo las mismas súplicas.
Habían pasado de ser mis verdugos a ser mis rehenes. Cuando finalmente se quedaron sin palabras, sumidos en un silencio expectante y miserable, Lucas extendió la mano, me quitó el teléfono con una suavidad pasmosa y se lo acercó a la boca. Su voz, en contraste con la de ellos, fue tranquila, firme y cortante como el cristal. Lástima que no pensaran en esas 40 familias cuando decidieron joder a la mía, dijo. Espero que disfruten del espectáculo. Y sin esperar respuesta, colgó. El silencio que quedó después fue más pesado que cualquier grito. Desde ese momento, mi teléfono no ha parado de sonar. Han llamado otros directivos, el jefe de recursos humanos, incluso me ha escrito un correo el abogado de la empresa amenazando con acciones legales que ambos sabemos que están vacías. Son los espasmos de un cuerpo que ya está muerto. Isabel llegó poco después. Le contamos todo. Su reacción me sorprendió. Miró a Lucas, luego me miró a mí, y dijo con una firmeza que no admitía réplica, se lo buscaron. Cosechan lo que sembraron. Para ella, esto es justicia poética. La retribución final que mi acuerdo millonario no pudo comprar. Y Lucas, ajeno a todo el caos que ha provocado, está ahora mismo en su habitación, haciendo los últimos ajustes. Me ha dicho que piensa lanzar la primera oleada de la campaña esta noche, a las 9 en punto. La cuenta atrás ha comenzado. Así que aquí me encuentro, en el final de este camino. Hace un año escribí aquí sintiéndome impotente, como una víctima. Ahora, el poder de destruir vidas, de aniquilar una empresa entera, está en el dedo de mi hijo, a punto de pulsar publicar. Yo obtuve mi venganza a través del sistema, una venganza legal, fría y monetaria. Mi hijo busca una venganza más primitiva, más absoluta. Una aniquilación total. Y yo estoy sentado en mi sofá, con un vaso de whisky en la mano, viendo el reloj avanzar hacia las 9. Podría entrar en su cuarto, quitarle el ordenador, cortarle el internet. Podría detenerlo. Pero una parte de mí, esa parte que todavía recuerda la sensación de la caja de cartón en las manos y la mirada de lástima de mis compañeros, no quiere hacerlo. Esa parte quiere verlos arder. Así que os pregunto a vosotros, extraños de Internet que habéis seguido mi historia, ¿soy el malo si no hago nada? ¿Soy un monstruo si me quedo de brazos cruzados y dejo que mi hijo los arrastre al infierno? ¿O es esto, después de todo, la verdadera forma de la justicia?